안녕하세요. Nuevo vídeo de la sección Canciones coreanas. En el Patreon podréis ver la letra completa y en este vídeo trataremos varias frases interesantes o complicadas que debéis conocer, todo explicado en español. Y si queréis que vuestra canción salga en el próximo vídeo de la sección, id al siguiente link y votadla o proponedla en los comentarios. Os felicito porque en esta encuesta votasteis 11 personas. Eso es mucho más que la anterior. Todo un logro. A decir verdad, la letra de esta canción no me ha parecido demasiado complicada. Aún así, he escogido varias frases que quizá puedan sonar extrañas traducidas al español. La primera es 두근두근거려 설레임에 부풀어 올라. 두근두근거려 viene de la palabra 두근거리다. Ese sonido, tugun es el que hace nuestro corazón a latir. Por eso, 두근거리다 significa hacer ese ruido latiendo. 설레임 viene de la palabra 설레다, lo cual significa sentir emoción. Ya puede ser algo de esperanza, amor o algo negativo, como una inquietud o un mal presentimiento. 부풀어 올라 viene del verbo 부풀다, que tiene varios significados, pero aquí nos interesa el de ilusionarse, llenarse de ilusión o esperanza. 올라 es del verbo urda, que es subir. La he traducido como late y se llena de emoción. Otra frase que quizá pueda ser interesante de tratar por una palabra es la siguiente. 언제 어떻게 우리의 인연은. En esta frase no encontramos el verbo porque va en la siguiente oración, pero ya lo añadiré en el significado. Veamos de momento las palabras que se encuentran aquí. 언제, cuándo, en el sentido de pregunta. 어떻게, cómo, de qué manera. 우리의 인연은, nuestro 인연. 인연 es una palabra peculiar porque en español no existe exactamente. Yo la traduzco como lazos, pero no es algo físico. Me refiero a los lazos que unen a las personas. En algunos países se piensa que las personas están unidas por una especie de lazos. No como el destino, pero algo similar. En coreano, la palabra que lo define es 인연. Otra manera de traducirlo sería conexión, relación, pero ya veis que es un poco distinto. Toda esta frase la he traducido como no sé cuándo y cómo nuestros lazos. Y la última frase que veremos hoy es 어디 있을까 보고 싶어 죽겠어. Es la más sencilla. 어디, ¿dónde? 있을까 es el verbo estar junto a la gramática 을까, que indica duda. Lo he traducido como ¿dónde estará? Le sigue otra frase, 보고 싶어 죽겠어. 보다 es ver, 보고 싶어 es la gramática para indicar que quieres hacer algo. En este caso, quiero ver, pero le sigue un verbo más. 죽다 es morir, y queso suele ser gramática de futuro, pero aquí más bien es una suposición de cómo será. Quiero ver junto a este verbo no quiere decir quiero verlo y lo mataré o quiero verlo y moriré. Significa me muero por verlo. Es una expresión muy similar a la española, así que es interesante de aprender. Y hasta aquí las frases. Espero que haya sido un vídeo interesante. Si queréis votar vuestra canción para el próximo vídeo, visitad el link que os dejo en la caja informativa aquí debajo. ¡Hasta pronto!